bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El anhelo de saber, la alegría de estudiar, la meta del aprender y el logro al transformar deben ser características de todo ser humano. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita intercambiar los datos de las posiciones pares de un vector, es decir, la posición 2 con la 4, la 6 con la 8, etc. Se plantea la solución en un programa de 44 líneas. Entre las líneas 4 a 7 se incluyen las librerías estándar del lenguaje C#. System es la librería principal. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 9 a 44 está el espacio de trabajo llamado intercambiar datos pares. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 11 a 43, vemos la clase por defecto program. Entre esta clase, entre las líneas 13 a 42, vemos el main. El main es el método de inicio del programa. Cuando un programa ejecuta, el compilador busca el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, en la línea 16, se instancia un objeto RND de la clase random. Línea 17, se declaran dos variables de tipo entero, n y auxiliar. Auxiliar servirá para intercambiar los datos. Recuerde que random es una librería que permitirá generar números aleatorios. En la línea 19 usamos el método write. Este método permite mostrar información por pantalla. Se escribe console.write paréntesis entre comillas el texto a mostrar. También se puede mostrar variables. Para separar el texto de la variable se usa el símbolo de suma. Aquí indicamos al usuario que ingrese el valor de n. N será el tamaño del vector. En la línea 20, n recibe el valor que el usuario ingrese por teclado. Readline es un método que permite obtener datos de entrada. Se escribe console.readline. Para convertir a entero este valor que el usuario ingrese, se realiza un casting, en este caso int.parse para valores enteros. Y en la línea 22 declaramos el vector de tamaño n y de tipo entero. Recuerde que los vectores son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Entre las líneas 24 y 25 vamos a llenar el vector con valores aleatorios. Para eso lo recorremos usando un ciclo for. Los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 24, ciclo for, variable controladora x que va desde 0 hasta n. Entre este ciclo, línea 25, al vector vec en la posición x le asigna un valor aleatorio del 1 al 100. Le invitamos a visitar esta tutoría para entender entonces cómo se generan estos valores aleatorios. Línea 27 y 28, imprimimos los datos del vector. Y entre las líneas 30 a 36 vamos a intercambiar los datos de las posiciones pares. Entonces en línea 30 este ciclo for comienza en 1 y va hasta n con incrementos de 4 en 4. Recuerde que vamos a intercambiar datos. Por eso no es necesario hacer un recorrido secuencial de 1 en 1, sino de 4 en 4. Y observe que el ciclo for empieza en 1, que es la segunda posición del vector. Recuerde que los arrays comienzan en 0, pero la posición 0 para el usuario será la 1 y la posición 1 será la posición 2. Empieza desde el 1 entonces para intercambiar las posiciones pares. Para realizar este intercambio debemos validar que no haya un desbordamiento de datos. Recuerde que una estructura de datos es un espacio de memoria fijo. Como vamos a usar la posición i más 2, necesitamos garantizar que ese espacio exista en el vector. Por eso la condición de la línea 31. Si i más 2 es menor que n, entonces está en el espacio de memoria. Y en ese caso intercambiamos las posiciones pares de la siguiente manera. Línea 32, auxiliar le asigna el dato del vector vec en la posición i. Línea 33, al vector vec en la posición i le asigna el dato del vector vec en la posición i más 2.
Línea 34, al vector Beck en la posición I+2 le asigna auxiliar. Recuerde que para intercambiar datos de espacios de memoria ya creados se deben usar variables temporales auxiliares, porque si no el dato anterior se perderá. Observe entonces que cambiamos el dato del vector I con el dato de la posición I+2, o sea el siguiente par, la posición 2 con 4, 6 con 8, etc. Y por último se imprime este vector entre las líneas 38 y 39, separados por un tabulador. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita intercambiar datos pares de un vector. Los datos de las posiciones pares. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorias.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.